Entonces, bueno, para todos los participantes, el tema que vamos a abordar el día de hoy corresponde a los vapeadores, generalidades, uso de las consecuencias en la salud integral. Como yo me nombraba, soy John Quintero, soy psicólogo, ¿cierto? Soy estudiante de la maestría en drogodependencias de la Universidad del CES y bueno, ya dentro de poquito voy a obtener pues como mi título de magíster. Eh, Damos inicio entonces a la charla del día de hoy, a la sesión académica. Y bueno, para empezar a hablar de los vapeadores, es importante pues que tengamos en cuenta unos objetivos generales sobre esta sesión, ¿cierto? El primer objetivo que les traigo el día de hoy es aumentar la percepción del riesgo sobre el uso de los vapeadores o dispositivos electrónicos que suministran nicotina y otras sustancias, ¿cierto? Y el segundo objetivo que me parece muy importante es fortalecer el pensamiento crítico acerca del uso de los vapeadores y los efectos nocivos para la salud integral, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico hace parte de una de las habilidades para la vida, del área cognitiva, ¿cierto? Entonces, eh, ese es como el objetivo del espacio del día de hoy, ¿vale? Entonces, para hablar de vapeadores, primero que todo, pues es importante que hablemos un poco sobre los antecedentes generales del tabaquismo y posteriormente hablemos sobre el surgimiento de estos dispositivos que actualmente son tan llamativos. Entonces, voy a realizar pues como, eh, voy a nombrar algunos aspectos puntuales de lo que es, de lo que ha sido el tabaquismo en la historia, ¿cierto? Entonces es importante remontarnos a la historia y hablar un poco de que la planta del tabaco tiene su historia desde la época precolonial, ¿cierto? Esta planta era utilizada por las culturas indígenas, principalmente por los incas y por los mayas, ¿cierto? Con unos fines políticos, religiosos, unos fines curativos, ¿cierto? Y de cierta manera entonces aparece toda esa época de la colonización, por allá en el siglo XV, 1942, y de cierta manera pues entonces los españoles expanden lo que es la planta del tabaco y del tabaco en general a nivel mundial, ¿cierto? Ya en 1614, siglo XVII aproximadamente, ya el tabaco se había expandido por todo el mundo, ¿cierto? Debido pues como a todas las navegaciones marítimas, que era lo que más se presentaba en aquella parte como para conectar los continentes y otras regiones, ¿cierto? Ya por allá, entrando al siglo XX, mm, 1949, aparece el primer cigarrillo con filtro, tal, ¿cierto? Y en 1964, o sea, 15 años después, aparece el primer estudio estadounidense, ¿cierto? De los daños asociados al tabaquismo, ¿cierto? Y que de las muertes o los decesos a nivel, sí, de las muertes a nivel mundial, el 6% correspondían al tabaco como tal, al tabaco y a la nicotina, ¿cierto? Entonces, de cierta manera es donde empieza a observarse que el consumo de tabaco, ¿cierto? Y de nicotina afectaba la salud. Era algo que incluso las mismas industrias negaban, les costaba aceptar, y de cierta manera, pues como que estos estudios permiten empezar a afianzar el impacto en la salud en general que tenía el consumo de tabaco en la población, ¿cierto? Ya por allá, en 1989, se declara el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaquismo, el Día Mundial sin humo, ¿cierto? Y a finales de los 90, siglo XX, ¿cierto? Eh, Hay un aumento en las intervenciones en salud pública enfocadas de cierta manera a impactar desde todas esas acciones de prevención y promoción de la salud, esas intervenciones orientadas a impactar y mitigar eh, el daño que estaba generando el consumo de tabaco como tal, ¿cierto? Y aquí en el 2000, ya en el 2020, en el 2003,
aparece el primer vapeador, ¿cierto? Y es inventado, es construido por un chino, un farmacólogo chino de nombre Hong Lin, ¿cierto? Y el objetivo de la creación de este dispositivo está orientado a la reducción del daño y el consumo del tabaco como tal, ¿cierto? O sea, tenía un fin terapéutico, ¿cierto? Que ya ustedes más adelante podrán analizar si realmente lo que vivimos en la actualidad sí tendrá un fin terapéutico. Entonces, aquí, de cierta manera, muestro esta imagen eh, como para que tengamos en cuenta de que si bien la sustancia de impacto, la sustancia principal del cigarrillo es la nicotina, ¿cierto? Este tiene alrededor de 7.000 sustancias químicas como tal, ¿cierto? Y esas sustancias químicas y esos compuestos favorecen que el consumir el cigarrillo se puede hacer de una manera más llamativa, tenga mejor sabor, una mejor absorción como tal, ¿cierto? Y no haya pues como un rechazo a este. No, para quienes de pronto han tenido experiencia a largo tiempo sobre el consumo o que han consumido cigarrillo, nicotina, ¿cierto? En este tipo de presentación que muestro ahí en la imagen, por allá vamos a hablar de 20 años, que el cigarrillo tenía un sabor bastante fuerte en la garganta, había picazón en la garganta y irritación, ¿cierto? Del tracto, de la faringe como tal, ¿cierto? Sequedad en el paladar. Entonces, estas sustancias y estos químicos es lo que han facilitado que fumar cigarrillo, pues se puede hacer de una forma más suave, más llamativa. Entonces ustedes empieza a aparecer el cigarrillo con unos sabores, que sabor mentolado, ¿cierto? Aparece la frescura, sabores que a chocolate, a otro tipo de sabores que incluso facilitaban, permitían que las personas pudieran ser más allegadas al consumo de la nicotina, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación tiene el cigarrillo habitual con los vapeadores y otros dispositivos? Es una pregunta que les voy dejando, ¿cierto? Para que ustedes vayan analizando todo este proceso, estos antecedentes generales o sí, de la historia del tabaco en sí y lo que se viene presentando ahora, ¿cierto? A ver, ¿qué diferencia podemos encontrar? Es una pregunta, pero para que ustedes la vayan analizando, qué relación tiene y al final podemos llegar a unas conclusiones. Entonces, si bien estos dispositivos son reconocidos en el medio por diferentes nombres, ¿cierto? Plumas de vapor, sistemas electrónicos, sistemas de suministro de nicotina, iQOO, ¿cierto? Vaporizadores, narguiles electrónicos, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan en la imagen, estos dispositivos, de cierta manera, son llamativos para la sociedad, para la población infantil, adolescente y juvenil, sí, desde la juventud, pues como en edades tempranas, precisamente por su forma, ¿cierto? Los colores hacen que estos dispositivos sean llamativos, son fáciles de cargar, son bonitos, son atractivos, son cómodos, su textura es chévere, ¿cierto? Pues de acuerdo también a lo que, a lo que nombran los chicos que hacen uso de estos dispositivos. Entonces, estas características, de cierta manera, atraen a los usuarios, ¿cierto? A hacer uso de este, a explorarlo y finalmente pues como a engancharse desde una conducta, ¿cierto? A que ésta sea más repetitiva y posteriormente pues también haya una dependencia frente a estos dispositivos. Entonces, si bien eh, ahora les nombraba que por allá desde sí, 1990 había un aumento significativo en cuanto a las intervenciones y las prácticas orientadas a la prevención y promoción de la salud.
todo como con estos fines de impactar el consumo de cigarrillo, el consumo de nicotina, debido como incluso a la mortandad, a la mortalidad de pacientes que se estaban presentando asociados a las diferentes enfermedades orgánicas generadas por el consumo de tabaco, ¿cierto? Aquí es la invitación a que empecemos a tener una postura crítica, ¿cierto? Frente a lo que es la aparición, el surgimiento de los vapeadores y de estos dispositivos electrónicos que suministran nicotina. Y el objetivo de esta imagen, de esta diapositiva, es realizar esa postura crítica desde varios puntos de vista, a nivel industrial, a nivel sociofamiliar y a nivel individual, como tal, ¿cierto? Entonces, a nivel industrial, debido a que la industria tabaquera se estaba viendo afectada porque había una reducción significativa de los usuarios que consumían nicotina, entonces adoptan esta medida, esta estrategia del vapor, ¿cierto? Si bien les había mencionado anteriormente que cuando se inventó el vapor por allá en el 2003, era con un objetivo terapéutico, ¿cierto? Para reducir el daño como tal del consumo de nicotina, no para dejar de fumar, reducir. Entonces, ellos adoptan esta estrategia. Principalmente, la industria tabaquera más grande a nivel mundial, ¿cierto? Es la Philip Morris International, es quien adopta como esta nueva estrategia como tal. Entonces, aparece la transformación y la innovación, ¿cierto? El vapor como una estrategia de venta para seguir suministrando nicotina, teniendo en cuenta de que la nicotina es una sustancia adictiva, ¿cierto? Que genera, de cierta manera, o lo voy a hablar de una forma muy general, tiene un impacto a nivel de salud en un componente orgánico, ¿cierto? Hay un componente fuerte en cuanto al tema de enfermedad y a nivel mental o a nivel psicológico, pues la dependencia al consumo de nicotina, que también eso trae unas repercusiones fuertes a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, en tercer lugar, también esta estrategia busca mantener y aumentar la población adicta a la nicotina. Si vamos a analizar a 20 años, 30 años atrás, las personas iniciaban el consumo de tabaco, vamos a hablarlo desde los 14 16 años en adelante, ¿cierto? Ahora, con esta nueva estrategia, tenemos niños desde los 8 años consumiendo nicotina en dispositivos vapeadores como tal, ¿cierto? Entonces, es una estrategia que facilita, en este caso a la industria tabaquera, tener consumidores a mayor tiempo, ¿cierto? Consumidores más prolongados en el tiempo. Llamativo, a mí me parece pues como muy llamativo este asunto, porque es la estrategia que está por allá oculta como tal, es lo que la sociedad de cierta manera no identifica. Estas nuevas estrategias y esta modalidad de consumir nicotina como tal. Y posteriormente esto trae otras repercusiones que ya ahora las vamos a abordar. Entonces, cuando les preguntaba ahora de qué asociación o eh, mm, qué similitudes tenía de cierta manera el consumo de cigarrillo con el uso de los vapeadores, es que de cierta manera pues el asunto se modernizó, el tema se transformó, ¿cierto? Pero sigue siendo lo mismo, incluso en las publicidades de estas industrias tabaqueras habían, por ejemplo, algunas expresiones como, si fumas, déjalo, si no puedes, cámbiate, ¿cierto? Bastante llamativo también el asunto. Pasamos como a ese componente sociofamiliar. Entonces, podemos observar que las personas que hacen uso de estos dispositivos la conducta es socialmente aceptada, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues de que las personas no se tienen que aislar para consumir, ¿cierto? Si bien las políticas frente al tema del uso del tabaco en espacios públicos se daba mucho por el malestar que generaba
el humo a las personas que no eran consumidoras, ¿cierto? Entonces, en los espacios públicos, anteriormente, en los espacios públicos se prohíbe el consumo de tabaco y de cigarrillo, ¿cierto? Y este dispositivo facilita que se pueda hacer en cualquier parte. Entonces, en un restaurante encontramos a las personas que están consumiendo, que están haciendo uso de su vapor, ¿cierto? Puede ser incluso hasta en el cine, incluso hasta en las reuniones, en todas partes, ¿cierto? Esto se ha facilitado que la persona pueda hacer uso de dicho dispositivo. Hay una normalización, no hay percepción del riesgo que trae el uso de estos dispositivos, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues yo los invito a que analicemos qué está pasando en nuestra sociedad, ¿cierto? Incluso nombran esta, esta época como la sociedad de cristal, como tal, ¿cierto? Porque es una sociedad que es frágil, hace falta de carácter, no hay conciencia de los comportamientos, de las repercusiones que traen ciertas decisiones, ¿cierto? Vamos a hablar principalmente pues como de esas etapas adolescentes y adultez temprana, donde hay una alta influenciabilidad, no hay un interés por analizar esos riesgos, no hay un cuestionamiento o pensamiento crítico frente a muchas situaciones que de cierta manera exponen a las personas, ¿cierto? Colocan en riesgo su salud integral o su bienestar integral y la vida también, ¿cierto? Entonces, a nivel social, esto también implica que entonces ya hay identificación de pares, o sea, grupos que socialmente se reconocen y se distinguen desde el uso de estos dispositivos, y hay reforzadores y estímulos sociales que inducen a los niños, a los adolescentes y a la adultez temprana a hacer uso de ello, ¿cierto? Si ustedes de pronto pueden analizar este dato, probablemente por cada familia, mínimo una persona hace uso de este dispositivo, mínimo una, ¿cierto? Y pueden observar que el dispositivo siempre lo tienen en la mano, ¿cierto? Que el dispositivo siempre está en su bolsillo, que el dispositivo se usa de una forma mucho más frecuente. Y bueno, pasamos a ese componente, a esa área individual, ¿cierto? Que entonces aparece el daño orgánico y la alteración mental. El daño orgánico no lo vamos a abordar hoy porque si bien esta sesión va a tener una continuación la próxima semana que ya les voy a explicar en qué consiste. Pero hay alteración mental también, eso lo vamos a abordar la próxima semana. Si bien yo se lo puedo nombrar desde las generalidades en este momento, es que a nivel psicológico podemos empezar a identificar de que hay dependencia a estos dispositivos, de que quienes hacen uso de ellos, cuando no tienen este dispositivo, no pueden usarlo porque hay represión en la familia, porque hay prohibición, ¿cierto? Y otros factores, pues aparecen síntomas de ansiedad, síntomas de irritabilidad como tal, ¿cierto? Porque de cierta manera, pues todo comportamiento, toda conducta que es repetitivamente, que se instaura, ¿cierto? Que en un momento fue habitual, pero que posterior a su repetición termina instaurándose, pues se le llama dependencia. Entonces, es tener presente que aquí hay una dependencia, no solamente al uso del dispositivo, sino también al consumo de la nicotina, ¿cierto? Y otras sustancias químicas que ya ahorita lo vamos a abordar. eh, Aparecen esas dificultades de conducta en los hogares y en los entornos escolares. Si bien esto es un asunto que ha generado mucha polémica en los entornos escolares, los docentes han tenido dificultad para darle manejo a esto, ¿cierto? Porque si bien en estos dispositivos aparentemente se consumen como algunas sales, algunas esencias como tal, ¿cierto? Que supuestamente no tienen componentes adictivos, pero esto es algo que también se desconoce. Si bien estas cápsulas que traen estos dispositivos también traen una serie de componentes químicos como tal, que colocan en riesgo la salud orgánica de las personas y que
se desconoce también su procedencia y que también pueden tener otras sustancias que terminan siendo adictivas como tal, ¿cierto? Entonces es un asunto que es el momento de empezar a prestarle atención a lo que está sucediendo en los diferentes entornos y principalmente en nuestros niños, adolescentes, ¿cierto? Y adultez temprana. Entonces, con el uso de los vapeadores o los vaporizadores, estos dispositivos, podemos empezar a observar que hay un aumento del consumo y de la conducta. ¿Por qué? Si una persona se consumía al día una cajetilla de cigarrillos, ¿cierto? Se propuso dejar el consumo, dejar este consumo por las repercusiones que aparentemente había escuchado y le dan como la indicación y el recurso de que se cambie al vapor porque aparentemente es de menos riesgo. ¿Cómo les parece que cuando se usa este dispositivo se puede duplicar el consumo de nicotina como tal? ¿Cierto? Y es tener en cuenta pues que la nicotina también se asocia a estos daños orgánicos a nivel pulmonar, por ejemplo, a nivel en todas las enfermedades que tienen que ver con la cardiopatía, ¿cierto? Hipertensión, etcétera, ya eso lo vamos a abordar la próxima semana. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí para todos los participantes? Que se duplica, aumenta el consumo de, de esta sustancia como tal. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente porque eh, la conducta termina siendo más compulsiva. Si bien, como se les nombraba ahora, las personas ya no se tienen que aislar para consumir, ¿cierto? Es un dispositivo que socialmente viene siendo aceptado, es fácil de cargar, todo el tiempo está en la mano y la conducta cada vez es más repetitiva. Entonces, por eso se duplica la cantidad y el porcentaje de nicotina que tiene normalmente una cajetilla de cigarrillos. Y ahora es un momento importante esto. No es solamente el consumo de nicotina. También estas cápsulas traen destilados de THC, ¿cierto? O como lo nombramos, destilados de la marihuana como tal. Entonces, muchos papás no se han dado cuenta, ¿cierto? Desconocen cómo funcionan estos dispositivos, su mecanismo, los componentes, teniendo en cuenta de que muchos, ¿cierto? No tienen nicotina supuestamente, otros sí tienen unos porcentajes, entonces que al 20, que al 30, que al 60, que al 100%, el 99% de nicotina, pero lo mismo sucede con las concentraciones de los destilados de THC. Entonces, incluso también aumenta la cantidad de THC. Entonces, esto genera que la persona tenga una dependencia mucho más rápido, principalmente ya del consumo de esta sustancia, el consumo de marihuana, pero en una presentación más diferente y que hace un efecto en cuanto a lo que representa la alteración mental, todo, bueno, las sensaciones y que una persona experimenta cuando consume, entonces logra tener un efecto mucho más rápido y lo puede hacer de una forma más prolongada, porque como les mencionaba, es un dispositivo que facilita que la persona lo pueda tener todo el tiempo en la mano, que no lo tenga que esconder, que no lo tenga que guardar, lo lleva en el bus, lo lleva en el metro, puede consumir en la sala de la casa, en una reunión, etcétera, ¿cierto? Entonces, invitación a prestarle atención a esto que les acabo de nombrar. En este caso, entonces ya encontramos incluso, como lo nombraba ahora, a niños, ¿cierto? Adolescentes en etapa temprana, ya que han tenido un acercamiento al consumo de marihuana por medio de estos dispositivos, ¿vale? Bueno, continuamos aquí como con esos riesgos asociados al uso de los vapeadores y entonces es importante tener en cuenta de que debido a todo esto que les estaba nombrando anteriormente, hay un inicio temprano del consumo de nicotina. Desde los 8 años ya estudios evidencian de que se está haciendo uso de estos dispositivos, precisamente porque se les nombraba.
es llamativo, es atractivo por sus colores, por su forma, ¿cierto? Que incluso pues en la familia termina siendo aceptado. Y esto conduce al inicio temprano del consumo de otras sustancias. Entonces, las personas pasan, o quienes hacen uso de estos, pasan a consumir, vamos a hablarlo así, marihuana, ¿sí? Y posteriormente, pues, aparece esa necesidad de explorar otro tipo de sustancias. ¿Por qué? Si bien en los espacios de interacción social, como son las fiestas, los encuentros de los amigos, como tal, esto es un dispositivo que los identifica y esos espacios también inducen a que haya un interés por explorar otro tipo de sustancias como tal, ¿cierto? Es tener en cuenta que tenemos constantemente a nuestro país están llegando nuevas sustancias psicoactivas que se desconocen su procedencia. Son sustancias sintéticas, son sustancias químicas que de cierta manera son difíciles de detectar en su composición y que muchas personas han resultado también intoxicadas por el consumo de estas nuevas sustancias psicoactivas y que esas sustancias no salen en las pruebas de tóxicos como tal, ¿cierto? Que en muchos centros de urgencias se quedan muy limitados como para el abordaje a, a estas nuevas sustancias que aparecen. Y entonces es aquí donde es allí donde esas cápsulas también son propicias para, de cierta manera, poder expandir, vender estas nuevas sustancias psicoactivas. Si bien es en el espacio de sensibilización, quienes están siendo más afectados actualmente frente al uso de estos dispositivos es la población de infancia y de adolescencia, ¿cierto? Y también ya hay estudios, incluso aquí en Colombia, que hablan del impacto que ha tenido el uso de esto en, en ámbitos universitarios también, ¿vale? Entonces, si bien esto trae unos efectos bastante nocivos por sus componentes, ¿cierto? Que ya los vamos a abordar para la próxima semana con la doctora May. Entonces, por ejemplo, un estudio, este estudio fue realizado en Estados Unidos, nos nombra que estudiantes de noveno, décimo y 11 grado, 12 grado, ¿cierto? Ya habían tenido pues como un acercamiento frente al uso de estos dispositivos y otras drogas como tal en el 2018, ¿cierto? En el 2017, perdón. Pero en el 2018 aumenta aproximadamente casi como un 9% aumenta el uso de estos dispositivos, ¿cierto? Donde no solamente se incluye la nicotina, sino esos líquidos de sabor, ¿cierto? Y los destilados de marihuana. Entonces, es bastante llamativo que ya aparecen estudios que hablan sobre estos riesgos, la dependencia que esto ha generado como tal. Y bueno, incluso la próxima semana ustedes van a poder darse cuenta de también otra información relacionada a los daños orgánicos que también trae este dispositivo, porque inicialmente cuando sale el vapeador, dispositivos que sí, combustionan la nicotina, el IQOS, ¿cierto? O esos dispositivos donde se colocaba el cigarrillo para reducir como todo el tema de la combustión y del humo también hacen parte de estos nuevos dispositivos, aparecen con la creencia de que no eran perjudiciales para la salud, ¿cierto? Eh, y que muchos lo usaban como para la ayuda a dejar de fumar cigarrillos, pero la verdad no hay claridad sobre esto, ¿cierto? Es decir, por eso ahora se los nombraba y que era la importancia de que empezáramos a abordar ese pensamiento crítico frente a esto que fue más que todo, esto ha sido una estrategia de marketing, una estrategia de venta, una forma de tener cada vez población, ¿cierto? Tener usuarios adictos, dependientes, no solamente a la nicotina, sino a otras sustancias como tal, ¿cierto? Que antes la edad de inicio del consumo de una sustancia era por allá en adolescencia media, adolescencia tardía, ¿cierto? Pero ahora, incluso desde infancia, a 8 años, ya están teniendo acercamiento a este tipo de dispositivos y a las sustancias psicoactivas como tal. Entonces,
es un llamado, es una invitación a que reflexionemos, a que busquemos apoyo, a que establezcamos, pues, como de cierta manera, acuerdos en nuestros hogares, con nuestros hijos y personas cercanas. Aquí podemos empezar a observar o a preguntarnos, venga, ¿qué es lo que pasa también en la sociedad? ¿Cierto? Muchos hacen uso de este dispositivo por moda, puede ser, ¿cierto? Por esa búsqueda de reconocimiento, de aprobación, por estatus, porque es que les da un lugar en su círculo social, ¿cierto? Se sienten reconocidos, se sienten atractivos como tal, y esa búsqueda de aprobación. Aquí es donde tenemos que empezar a impactar en esta población, ¿cierto? De niños y adolescentes, pues con ese objetivo de fortalecer todo ese crecimiento personal, un proyecto de vida, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el cuidado personal en un sentido integral y precisamente algo muy importante es todo el tema de seguir promocionando la importancia de hacernos cargos a cargo de la salud mental como tal, ¿cierto? Que en este momento pues es una realidad. Hay una sociedad enferma como tal, ¿cierto? Una sociedad que está encerrada en el consumismo, ¿cierto? Y lo superficial. Entonces, los chicos, los adolescentes, ¿cierto? La adultez temprana consumen sustancias, pero no saben qué están consumiendo, no saben la procedencia de esos químicos, desconocen los efectos como tal y simplemente lo hacen por un asunto, pues como si de inercia, porque el otro lo hace por esa falta o esa dificultad que hay en tener de cierta manera fortalecimiento en diferentes valores, en el carácter, en la toma de decisiones, en el pensamiento crítico como tal, ¿cierto? Y en la limitación que hay como para resolver también diferentes problemas del día a día. Finalizo como con esta invitación, es como que ustedes puedan fortalecer esta crítica que se hace al uso de estos dispositivos con un video que podemos encontrar en YouTube. Aparece así, cigarrillos electrónicos, efecto Pirri, como tal, es la sugerencia para complementar como esta postura crítica que en este caso yo como profesional y que represento a Servir, le estamos dando al uso de estos dispositivos. Finalizo acá. Muchas gracias a ustedes como por la participación, estar atentos y conectarse pues como a esta sesión del día de hoy. Bueno, vamos a pasar a un espacio de preguntas. ¿Cierto, John? Claro que sí, John Alirio. Realmente, pues este tema que nos traes el día de hoy despeja muchas inquietudes, sobre todo porque en el imaginario de todos siempre está que el uso del vapeador, más que todo, muchas personas tienen la creencia de que por usarlo, pues van a dejar el cigarrillo. Y Ujú. lógicamente, pues hoy con el tema y con el contenido que nos has traído el día de hoy, pues de alguna manera no es así, porque como nos has contado, puede generar otra dependencia, es otro tipo de adicción y que pueda llevar al consumo de otras sustancias. Entonces, realmente de eso se trata, John Alirio, que estos espacios pues rompan como con esos imaginarios y esos paradigmas que tenemos en la sociedad. Realmente yo pensaría que ese es el común denominador sobre el concepto o la percepción que tenemos acerca del uso del vapeador, que solamente pues es algo como de lujo y que se utiliza con fines de dejar el cigarrillo, pero ya con lo que nos has comentado el día de hoy no es así. Bueno, por el momento pues Sí. todavía no tenemos preguntas en el chat, Ujú. no tenemos inquietudes, John, pero por acá pues sí nos acaban de escribir algo. Sí, yo sí Marco, quería como Marco mencionar Díaz. algo, que si bien aquí en Colombia todavía no hay como una reglamentación frente al uso de estos dispositivos, ¿cierto? Y eso es una limitación. Sí hay pues un documento como que
en cuanto al tema de salud pública que da cuenta de esos daños, pero no hay prohibición, no hay restricción para menores de edad, nada de eso. Pero es tener en cuenta que países como Argentina, Brasil, Nicaragua, Reino Unido ya están prohibiendo la distribución y la comercialización de estos dispositivos, ¿cierto? Porque es que están trayendo serias repercusiones a nivel de salud, no solamente en lo orgánico, sino en lo mental. Y el daño que esto trae, pues, como para la población adolescente como tal. eh, Esto es algo que también es nuevo, pero que ya van apareciendo esos estudios y de esos son los que nos vamos a hacer nosotros cargo, ¿cierto? De explorarlos, de analizarlos y de seguir transmitiendo esa información. Entonces Bueno, pasemos a John las preguntas Alirio, si las hay. claro que sí. Por acá, Marco Díaz Granados nos dice, tengo curiosidad en saber qué proceso manejan, ustedes manejan con los pacientes para dejar el consumo de estos vapeadores y también evitar reincidir nuevamente en el uso del vapeador. Ok, bueno. Entonces, aquí es muy importante, ¿cierto? Que es un trabajo que debe ser bastante articulado y que se aborda desde diferentes puntos de vista. De pronto, pues no quiero poder hacerme comprender y articular pues como esta pregunta con algunas prácticas. Bueno, primero que todo, acá es importante tener en cuenta que el abordaje se hace en un sentido bastante interesante que va con el acompañamiento de la familia también, ¿cierto? Realizando varios procesos de psicoeducación, aumentar la percepción del riesgo asociado al uso de estos como tal, ¿cierto? Entonces, una de las mejores prácticas corresponde a la psicoeducación. Lo otro es que cuando armonizamos la norma en casa, ¿cierto? Se establecen acuerdos, hay cohesión, ¿cierto? De esa norma y de esos acuerdos en el hogar, pues esto también aporta a que de cierta manera pues se pueda hacer un desmonte de estos dispositivos como tal, ¿cierto? También a nivel pues como que en el tiempo que la persona va realizando el proceso, también lo podemos tener en cuenta en las actividades terapéuticas que corresponden a la renuncia, ¿cierto? Cuando hablamos propiamente a la renuncia de las sustancias y a todo lo que hay alrededor de la sustancia como tal, ¿cierto? A los comportamientos, actitudes, es cierto, asuntos de personalidad que hay alrededor de lo que es la conducta adictiva. Y lo otro, ¿cierto? Es que también en los procesos terapéuticos abordamos un concepto que lo quiero nombrar desde esta parte, desde ese punto de vista, y es como la reducción del daño como tal. Si tenemos un paciente que es policonsumidor, ¿cierto? eh, que anteriormente ese consumo era muy problemático y que colocaba en riesgo, ¿cierto?, su salud, y finalmente logramos desmontar esas sustancias y digamos que queda con el vapor, que es preferible, ¿cierto? Que siga consumiendo esas otras sustancias que son más dañinas o que quede o que consuma o haga uso del vapor. Porque si bien, pues, en este caso es un proceso de desmonte también, pero hay que analizar también ventajas y desventajas como tal, ¿cierto? Nosotros, pues, nuestras prácticas van orientadas también al cero uso de sustancias como tal, ¿cierto? Pero es algo que se le va dando manejo como tal. Y bueno, aquí que, como se les nombraba ahora, tenemos que analizar esas ventajas y esas desventajas, ¿cierto? Es como la respuesta que puedo darle a esa pregunta, John. Bueno, John, por acá hay otra inquietud de Luzmeri Montoya, Luzmari Montoya, esperemos porque eso sí es más desde la parte asistencial, esperemos que John Alirio pues la pueda resolver, pero dice, buenas noches, una inquietud, en las pruebas de orina se identifica las sustancias que contienen los vapeadores. Ok. Bueno, hay una limitación grande en ese asunto, porque
muchas sustancias no logran ser detectadas por las pruebas de orina como tal, porque como les nombraba anteriormente, esa composición, ¿cierto? Se desconoce su origen como tal. Todo el tiempo están ingresando al país nuevas sustancias psicoactivas como tal, ¿cierto? Que lo nombramos como sustancias sintéticas. Entonces, no. Estas sustancias, no, como los componentes de los vapeadores que tienen esas esencias como tal, no, ahí no se logra identificar. Pero cuando hay uso, cuando hay consumo perdón, de THC o destilados del cannabis, sí se logran detectar en las pruebas como tal, cuando esta práctica se realiza por medio del uso de vapeadores. ¿Vale? Bueno, John, por aquí Gabriel Jaime nos dice, la educación es un papel fundamental. Es necesario generar conciencia en los jóvenes de los daños que causan el uso de vapeadores. Bueno, realmente Ujú. nosotros como Servir, como clínica, pues tenemos una responsabilidad absoluta y precisamente por eso se generan estos espacios académicos con el fin de educar, de generar esa conciencia, esa pedagogía en la prevención. Pero, John Alirio, frente a esta pregunta que nos hace Gabriel Jaime, ¿cuál es la percepción a nivel de los colegios? Los colegios donde tenemos la mayoría de la población juvenil, los colegios de secundaria, las universidades, ¿cómo se maneja este tema? ¿Qué se hace? ¿Qué campañas hay? ¿O realmente como no hay todavía una política de la prohibición, cuál es ese manejo, John Alirio? Hay muchas limitaciones en ese proceso. Los colegios que yo he llegado a acompañar han tenido muchas dificultades para darle un manejo y control al ingreso de estos dispositivos a esos entornos escolares, ¿cierto? Y de cierta manera, pues como es algo que también en familia se ha aceptado, entonces claro, pues si mi papá y mi mamá no me lo prohíben, ¿cómo, pues qué caso le van a hacer al docente, al rector, al colegio en general? ¿Cierto? Entonces, por eso de entrada es incluso empezar como a fortalecer todo el tema a nivel familiar frente a la prohibición de estos dispositivos. Lo otro es que, como se los nombraba anteriormente, en estos dispositivos se pueden consumir esos destilados de THC, de marihuana, ¿cierto? Y entonces esa es otra dificultad como tal porque es difícil de detectar como tal, ¿cierto? O de identificar si, la sustancia, es difícil. Entonces, más que todo, pues como los colegios públicos que he acompañado, tienen muchas dificultades para darle manejo a esto y se requiere pues como de la articulación, precisamente pues como de establecer normas desde lo que es lo político como tal, ¿cierto? Articularlo también con el tema familiar y también con el colegio, ¿cierto? Es algo que actualmente no se le ha podido dar un manejo adecuado. Bueno, John Alirio, pues la invitación definitivamente es a los padres de familia a que estén muy vigilantes porque como tú nos contabas, pues es muy prevalente en los adolescentes, en los jóvenes y realmente pues aquí los padres de familia tienen una responsabilidad grande en investigar, en indagar, en profundizar acerca del tema y de los daños que puede causar a nivel no solamente de la salud física, sino de la salud mental. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, John Alirio. Nos estabas contando que esta es como una primera parte de otros temas que se vienen con respecto al tema de los vapeadores. Entonces, qué bueno, pues, generar una pequeña expectativa para que las personas, las familias que están conectadas en este momento en nuestra sesión, que tenemos 60 familias conectadas en este momento, pues no se pierdan la sesión de la próxima semana y pues podamos seguir profundizando acerca de este tema tan importante. Sí, es como uno de los objetivos de estas sesiones académicas y es que podamos darle continuidad y secuencia a un tema, ¿cierto? El objetivo es poder impactar, perdón. Entonces, para la próxima semana vamos a tener a la doctora May
que va a abordar todo el tema relacionado con los mitos y realidades sobre el uso de estos dispositivos y también se va a abordar mucho sobre lo que corresponde a las enfermedades orgánicas que acarrea pues como los químicos, ¿cierto? Y las composiciones de estas sustancias y de estos dispositivos electrónicos, vapeadores como tal. ¿Listo? Bueno, John, quizás acá con la pregunta que nos hace Marco Díaz Granados, pues estemos dando ya respuesta a esa inquietud. Nos dice cómo lidiar cuando casi todos los jóvenes usan eso y ver cómo ellos, al salir de eso, cuánto todos lo hacen. Presión cultural de la sociedad a usar el consumo de esos dispositivos. Bueno, eso tendrá que ver mucho con los mitos. Ya nos habías contado acá también en la presentación de que muchas veces la mayoría lo hacen por aceptación social, porque está de moda, porque es un tema que es de moda. Entonces quizás acá en la próxima semana en esto de los mitos y las realidades, pues podamos profundizar más acerca de esta pregunta que nos hace Marcos Díaz Granados. Perfecto, sí, tienes razón en ese asunto, John. Entonces vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿Listo? A todos, muchísimas gracias por la participación y por estar conectados y nos vemos de hoy en 8 días. Que todos tengan una feliz noche. Muchas gracias por la participación. Hasta luego, muchas Gracias a gracias. ustedes, muchas gracias.